El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos siguen por este canal 13 y también por YouTube buscando Fuente de Vida Víctor Ávila. Este es un programa para reflexionar y para que nuestro espíritu se alimente por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder especial para todo aquel que cree. Escuchemos este mensaje con atención, porque es un mensaje que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos revela todos los misterios que están en la palabra de Dios. Cuando pasamos por la aflicción, una aflicción como la que estamos viviendo hoy, en este momento, después de este movimiento telúrico donde hay muchas vidas que han sido afectadas, muchas familias, muchas personas que perdieron todos sus hogares, todas sus pertenencias, pero que hoy estamos viendo la mano de Dios en el respaldo de nuestras vidas. Cuando pasa esta leve tribulación, también viene un momento de esperanza, de reflexión, porque todo esto hace que se detenga a meditar en las personas que nuestra vida no está segura. En este mundo, nuestra vida en cualquier momento la podemos perder y se acaba el hálito de vida, pero que hay un mensaje, y este mensaje es que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios cada instante, que nosotros podamos estudiar su palabra, entender cuáles son los mandatos que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Josué, para que guardes y hagas conforme está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros en todo momento debemos tener una relación íntima con nuestro Creador y preocuparnos, motivarnos al crecimiento espiritual, porque en cualquier momento nosotros dejamos de existir sobre la faz de esta tierra, pero Cristo Jesús ha venido a darnos algo grandioso, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna y esta salvación es la que nosotros debemos motivarnos a buscar, a escudriñar, a entender, a sentir verdaderamente el respaldo de Dios en nuestra vida y anhelar
esta sintonía con el Espíritu Santo, para que nuestra vida no esté llena de angustia y de temor, sino que al contrario haya esperanza, y la esperanza que viene es de parte de Cristo Jesús, cuando nos dice hay salvación y vida eterna. Él nos está ofreciendo algo para la eternidad, para nosotros continuar nuestra vida en el Espíritu, y esta vida la llevamos es con Cristo Jesús. Y mire la palabra de Dios hoy, que después de la aflicción viene el propósito. ¿Cuál es el propósito? Cuando observamos toda esta destrucción, primero reconocer que somos débiles criaturas y que nuestro ego, nuestra altivez, nuestro orgullo queda a un lado. Cuando viene el desastre ante esta furia de la naturaleza, nosotros no la podemos detener, pero reconocemos que somos débiles criaturas y que después de esta aflicción viene el entender qué propósito tenemos nosotros para estar aquí, en este lugar. En el Salmo 35, la palabra de Dios nos dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá alegría. ¿Qué nos quiere decir este salmo? Que la aflicción no dura para siempre. Esta leve tribulación, esta aflicción no es para siempre. Hay momentos en que las pruebas parecen que no terminan, que hieren, que causan dolor, pero esta aflicción no dura para siempre. Sin embargo, esta aflicción tiene un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque cuando abrimos nuestro corazón a recibir a Cristo Jesús, llega el gozo del Espíritu Santo, el cual también estuvo en él cuando estaba pasando por la aflicción de ir hacia la cruz sin haber cometido pecado alguno, falta alguna. Iba hacia la muerte, y muerte de cruz. Pero dice la palabra de Dios que el gozo del Espíritu Santo era el que lo respaldaba. ¿Y cómo podía estar pasando por esa aflicción, pero a la vez sentir la paz interior y el gozo del Espíritu Santo? Esta aflicción no es para siempre, pero hay un propósito, hay un llamado, hay ese llamado de atención a que nosotros no tengamos nuestra mente en los asuntos de este mundo, en los afanes de este mundo, y dejemos a un lado lo celestial, porque como dice en Colosenses 3, versículo 1, dice que puesto los ojos en el Señor, en las cosas celestiales y no en nuestra vista en lo terrenal. Este llamado es a que nosotros queramos entender lo espiritual, queramos tener un crecimiento, un fortalecimiento en nuestro espíritu, para que cuando llegue esta aflicción, esta prueba, después de esta tormenta
sigamos firmes en Cristo Jesús. Y dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque mire que estas pruebas por las cuales hoy muchas familias están pasando una tribulación, donde dice la palabra de Dios que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la aflicción. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, vamos a verdaderamente no irnos en contra de Dios, diciendo ¿por qué tuvo que haber pasado esto a gente tan buena? No, al contrario, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, que esto sea un llamado a no estar distraídos en las cosas de este mundo, sino al contrario, a querer entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestra vida, cuál es ese propósito que yo debo cumplir sobre esta tierra. No pasar la vida solo buscando una pensión y la libertad financiera y cómo hacerme rico y famoso, sino verdaderamente que busquemos de esta salvación y de la vida eterna que solamente nos la ofrece Cristo Jesús. Cuando reconocemos su muerte en la cruz como este sacrificio tan grande por cada uno de nosotros, porque nuevamente repitamos este versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando atravesamos estas pruebas con Dios, pueden ocurrir varias cosas en nuestra vida. La primera es este crecimiento en nuestro espíritu, y lo vemos en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, nos dice que de las pruebas nosotros produce paciencia y madurez. Vamos a leer esto porque es importante que nosotros entendamos que el Señor tiene este crecimiento espiritual. El crecimiento es espiritual. Dice entonces en Santiago, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice la palabra de Dios que la prueba trae paciencia, y la paciencia nos da un crecimiento en nuestro espíritu. Es el crecimiento que necesitamos porque somos
impacientes. Vamos a buscar estos versículos. Dice la palabra de Dios que estas pruebas van trayendo a nuestra vida un crecimiento que necesitamos, y el crecimiento es necesario. Dice la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, la prueba produce paciencia, y esta paciencia nos trae sabiduría. Y por eso dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Mire, nosotros verdaderamente en estos momentos de angustia pedimos primero que el Señor nos llene de paciencia y que nos dé esta sabiduría para poder saber cuál es el siguiente paso que nosotros debemos dar. Hoy se está apoyando, hay solidaridad con las personas que han sido afectadas. El Señor no deja a nadie en estos momentos en medio de este sufrimiento. La bondad de Dios se refleja en las personas que voluntariamente están ayudando a buscar las personas que aún están con vida dentro de estos escombros. Pero también hay personas que se mueven en su corazón para ir a llevar ayuda a los que han quedado sin sus casas. Pero en nosotros está que crezca esta paciencia y que verdaderamente le pedamos sabiduría al Señor para saber qué debemos hacer. Hoy muchas familias quedan sin una vivienda, pero si aún están con vida, el Señor les respalda en su vida, y dice aquí que pida, que Él nos da abundantemente. Él nos da mucho más de lo que nosotros podamos pensar o imaginar, pero pida con fe, no dudando, dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, Santiago lo que nos dice hoy el Señor por medio de su palabra es que primero vamos a crecer en nuestro espíritu. Ese es uno de los propósitos que en medio de esta aflicción nosotros reconocemos que somos débiles criaturas, que hay un Creador y que nosotros verdaderamente debemos mirarlo a Él. Hay muchos videos en las redes sociales que
se han filmado en el momento de este temblor y muchas personas claman a Dios. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayuda a mi familia, clamando, invocando el nombre del Todopoderoso. Pero nosotros no debemos invocar este grandioso nombre solo en medio de esta aflicción. Este nombre que es sobre todo nombre, lo invocamos día a día en nuestras vidas, en cada momento. Cuando estamos escuchando este mensaje donde nos dice que uno de los propósitos es que verdaderamente encontremos a este crecimiento en el espíritu, porque estamos dormidos, estamos distraídos, y ahora más cuando llegan las redes sociales y absorben el tiempo de las personas. Entonces hay que aprender a depender más de Dios. A veces esta aflicción nos está llevando a reconocer que en nuestras propias fuerzas no somos suficientes, y hoy lo vemos. En nuestras propias fuerzas no detenemos una edificación que se viene con furia, que se desploma sobre nuestras vidas. Nuestras propias fuerzas hoy reconocemos que no son las que nos protegen nuestra vida. Nuestras propias fuerzas reconocemos que hay debilidad, pero que en esa debilidad nosotros nos fortalecemos en nuestro espíritu, buscando de esta salvación y de la vida eterna. Y esto es un llamado para todos los que hoy quedamos con vida, y le damos gracias a Dios porque nos permite tener esta vida para reconocerle, para escudriñar su palabra, para entender cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno. Y nuestra fe también se fortalece, una fe que ha pasado por medio de estas dificultades, de estas pruebas, que ha pasado por el fuego a altas temperaturas, puede estar más firme. Escuchaba el testimonio de un pastor allí en el edificio de la calle Quinta con 44, donde falleció la esposa de un amigo mío, topógrafo, quien es lamentable la muerte de las personas, pero también en ese mismo edificio está el testimonio de un pastor y su familia, su hijo, su esposa y su suegra de 94 años, quienes pudieron salir de en medio de los escombros. Y esto también es un milagro. Esto lo vemos nosotros como la mano de Dios protegiendo la vida de las personas. Hay un propósito, que estas personas hayan quedado con vida para dar el testimonio de cómo el Señor, en medio de los escombros, fueron rescatados. Y este respaldo es el que nosotros debemos buscar, y que, mire, la fe de este hombre, de su esposa, su hijo, ¿cómo va a ser? Una fe más firme, más sólida, con toda la certeza y con la convicción de que Cristo Jesús es quien respalda su vida.
Vemos aquí en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, vamos a buscar aquí en la palabra de Dios, Segunda de Corintios, versículo 1, capítulo 1 del 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Gloria a Dios, porque esta tribulación tan grande, llegan las personas que pueden traer consolación en medio de esta aflicción, porque ya han recibido la consolación que viene de Cristo Jesús, y por lo tanto traen por medio de la palabra de Dios una voz de esperanza, y que si la persona que está escuchando y está en medio de esta tribulación tiene fe y cree que esta palabra tiene poder, el poder de Dios vendrá para sustentarle, para consolarle en medio de esta aflicción tan grande. Y dice que la aflicción tiene un propósito, y lo vemos con la vida de José. La vida de José, donde sus propios hermanos planeaban quitarle la vida. ¿Planeaban qué? Quitarle la vida por envidias, por pleitos, porque José era escogido por el Señor y tenía revelación por medio de los sueños. Y sus hermanos, ¿qué planearon? Quitarle la vida. Pero vino su hermano mayor y dijo: no, es mejor no quitarle la vida, vendámoslo como esclavo y ganamos dinero. Y mire, fue José vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo
y posteriormente fue encarcelado injustamente. Ahí vemos la descripción de una ¿qué? Tribulación. Un joven que vivía con sus padres y vienen los mismos hermanos y todo parecía que iba de mal en peor para la vida de José. Y hoy parece para la vida de muchas familias aquí en Cali, Colombia, y en Colombia, en varios territorios de Colombia, que va la vida de mal en peor. Pero Dios estaba trabajando en el propósito de Él para la vida de José. Y Él está trabajando también con un propósito para la vida de cada una de estas personas que ha sido tocada por esta aflicción y por esta tribulación. Finalmente, José llega a una posición de autoridad al ser el segundo al mando del faraón y pudo salvar a muchas personas de la hambruna que se venía en Egipto, en Israel. Y mire cómo Dios cumple con el propósito en la vida de José. Primero que todo, no permitió que sus propios hermanos le quitaran la vida. Segundo, lo saca de la esclavitud donde estaba encarcelado injustamente y luego lo coloca en una posición de autoridad al ser el segundo al mando de Egipto, y donde con ese respaldo de Dios en su vida pudo ayudar a salvar muchísimas personas. Vemos también en Génesis 50:20, dice la palabra de Dios que Génesis 50:20, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, hay una enseñanza grandiosa, y es todas las personas que pasaron por esta tribulación y que muchas salieron de medio de los escombros, van a ser las personas que proclamen el Evangelio y que puedan llegar con su testimonio a que muchas otras personas no se pierdan, mas que puedan seguir a Cristo Jesús y obtener la salvación y la vida eterna. Hay un propósito, muchos testimonios que saldrán de estos escombros donde ya los empezamos a ver, cómo ese testimonio puede cambiar la vida de muchas personas, porque está el respaldo de Dios presente. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede convertirse en el propósito de Dios para nuestras vidas. Es necesario que continuemos con el crecimiento en el Espíritu
espíritu. Hoy estas pérdidas de las vidas de los seres que amamos, hoy sirvan para tocar las fibras de nuestro corazón y verdaderamente tomar una decisión de seguir a Cristo Jesús, de tener esta relación, esta comunión con el Todopoderoso, conocerlo como Job lo conoció cuando dice en el capítulo 42 de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es la enseñanza. Job, después de la prueba, cuando perdió los bienes, la familia y la salud, sin embargo, permaneció buscando a Dios. Y pasa todo esto en la descripción del primer capítulo del libro de Job, donde en un solo día pierde todo. Hoy vemos también cómo en un solo día las personas están perdiendo todo. Están perdiendo a seres amados, están perdiendo sus viviendas, sus pertenencias, pero al final de este proceso el Señor restauró la vida de Job, y ahí está esperanza para cada una de las personas que hoy han perdido todo, pero cuando no solo de oídas escuchamos acerca de la salvación y de la vida eterna que viene por medio de Cristo Jesús, sino que buscamos la mirada del Señor y ver cuál es el propósito. Dice Job 42:12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Hoy está esta palabra de esperanza para todos aquellos que han perdido todo. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Esto nos enseña algo grandioso, es que Dios no solamente puede sacarnos de la aflicción, sino que puede utilizar lo vivido para llevarnos a una nueva etapa. Y ahí está estos testimonios que hoy son testimonios vivos. Salir de medio de los escombros con vida. ¿Para qué? Para reconocer de que hay un Dios grande y poderoso, que en medio de la aflicción se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, y que nosotros, que no nos sucedió nada, sea un llamado de atención a que no tengamos nuestra mirada puesta en las cosas terrenales, sino en lo celestial, y que el Padre que está atento a nuestra vida y nos cuida como la niña de sus ojos, quiere que verdaderamente le reconozcamos y le sigamos, y haya una transformación en el espíritu de la mente. Mire, en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También Cristo Jesús habla de la aflicción, pero nos da parte de esperanza. Aquí tendremos muchas aflicciones. Las vemos como cuántos hogares son destruidos por medio de la infidelidad, cuántos hijos quedan con resentimientos,
quedan quebrados, pero dice el Señor, pero confiad en mí, yo he vencido a este mundo. Vemos cómo estos eventos naturales vienen y destruyen la vida de las personas, pero dice el Señor, confiad en mí, yo he vencido el mundo. Él no nos ha prometido que no tendríamos aflicción. Aquí en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido a este mundo. Él ha prometido algo más grandioso, que Él estaría con nosotros y que ya ha vencido. Por eso nos dice que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hoy, a pesar de esta leve tribulación, a las personas que salieron con vida de estos escombros, de librarse del lazo del cazador, de la muerte, hoy tienen la oportunidad de que el propósito de Dios se cumpla. Y para nosotros que no estuvimos en medio de los escombros, desde lejos vemos cómo la vida se puede ir en un instante, pero que nosotros también somos llamados a seguir a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Esto es un llamado de atención. ¿Y qué debemos hacer cuando esta aflicción termina? Agradecerle, recordar que no salimos solos de la prueba, agradecerle a Dios que no salimos solos de esos escombros, que estuvo la mano del Señor respaldando la vida de las personas que hoy pueden dar ese testimonio de haber salido de la muerte, de aprender de lo vivido, que los afanes de este mundo no nos llevan a nada sin nosotros. No tenemos esta relación íntima con nuestro Creador y estamos pensando, hoy tengo que pagar, hoy tengo que ir a instalar, hoy tengo que ir a estudiar, hoy tengo que ir a trabajar, hoy me tengo que bañar rápido para salir de aquí. ¿Cuántas personas en la misma ducha no quedaron atrapadas allí? Nuestra vida debe estar en las manos del Todopoderoso en todo momento, y sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor, porque nosotros estamos buscando esta relación íntima con nuestro Creador, porque nuestra morada no es terrenal, es celestial. Pero ¿qué hacemos nosotros para verdaderamente seguir este llamado del Señor cuando nos dice, vosotros sois mis amigos y voy a hacer varias moradas porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo? No hemos entendido cuál es el llamado de Cristo Jesús, a seguirle en todo momento, en medio de esta aflicción, perdonar, no permitir que la aflicción siga llenando nuestro corazón y termine con un resentimiento en nuestro corazón, rebelándonos antes contra Dios. ¿Por qué me quitaste mi casa? ¿Por qué me quitaste mi familia? Aprendamos de este hombre llamado Job, donde en un solo día perdió todo lo que tenía, su familia, sus propiedades, todo lo perdió.
y su compañera de vida, su esposa, le dice: ¿por qué no maldices a ese Dios y muérete? ¿Cuántos hoy están diciendo y reclamándole a Dios: no permitas que este resentimiento llegue a tu vida, a nuestro corazón? Porque hay que testificar de esta experiencia y convertirse en esperanza para otra persona. Este testimonio de este pastor, donde salió por medio de un hueco de 50 centímetros y fue saliendo con su esposa, su hijo y su suegra de 94 años. Es un testimonio para darle ánimo a otras personas, para testificar que está el poder de Dios y prepararnos ¿para qué? Para una nueva etapa. Seguro que la vida de este hombre y de su familia no va a ser igual a la de el domingo, que aún no había pasado esta catástrofe. No va a ser igual, porque el Señor lo sacó de en medio de los escombros, pero para verdaderamente dar testimonio y que se salven muchas más personas, cumpliéndose el propósito de Dios en nuestra vida, como se cumplió en José, donde sus hermanos querían quitarle la vida, pero el propósito de Dios era que lo tenía destinado para que muchas vidas se pudieran salvar. Y hoy está este propósito en la vida de muchas personas, de que no sigamos en el lamento y en la queja, sino que al contrario, démosle gloria a Dios, porque nosotros aún tenemos el aliento de vida para seguir predicando la palabra. ¿Por qué? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendemos nosotros de esta tribulación? ¿Qué quiere Dios con esta aflicción tan grande que estamos pasando? ¿Qué cambio en mi carácter después de esta prueba y de esta aflicción? ¿Seguiré siendo el mismo que estaba distraído en las cosas de este mundo, después de que Cristo Jesús te saque de en medio de esas losas, aplastando toneladas de concreto y viendo que realmente somos débiles criaturas? ¿Seguirá nuestra vida igual? No, estoy viendo que esta experiencia solo como un sufrimiento, o también lo puedo ver como un testimonio vivo del poder de Dios. No somos lo mismo. Después de la aflicción y de la prueba, nosotros seguimos firmes cuando tenemos esa fe inquebrantable, y pasada la prueba y pasada la tormenta, aún seguimos firmes para dar testimonio de este poder tan grande. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo en esta nueva etapa? Esa pregunta aún nosotros que no estamos debajo de los escombros, pero estamos viendo cómo las personas quedaron allí. ¿Qué quiere hacer conmigo después de llover? ¿Cómo viene un terremoto y acaba la vida de las personas, como lo vimos en Venezuela, como lo estamos viendo hoy en Colombia? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el propósito? Pues está en Job, cuando dice: de oídas te había oída, pero ahora mis ojos te ven. Pues eso es lo que el Señor quiere, que realmente lo veamos a Él
y no sigamos distraídos en las cosas vanas de este mundo, vanas, cosas que vanas de este mundo, que verdaderamente lo veamos a Él, que sintamos su gozo, su resplandor de su gloria en nuestra vida, que seamos ese testimonio. Démosle hoy gracias al Señor porque ninguna aflicción dura para siempre. Ayúdanos a entender lo que quieres enseñarnos por medio de este proceso. Sana las heridas de los que quedaron, fortalece la fe y permite que aquello que viva pueda convertirse en ese testimonio y esperanza para otras personas, que después de la prueba no vuelvas a ser la misma persona, sino que alguien más fuerte, más sabio y más buscando el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy salimos del escombro, no solo los que están allá físicamente, sino que es la oportunidad para un verdadero cambio. Dios los bendiga y vean este programa en YouTube, Fuente de Vida Víctor Ávila.